La medalla Belisario Domínguez es uno de los reconocimientos más grandes que se le puede otorgar a un mexicano o mexicana, que se hayan distinguido, ¿no? Por ser gente eminente, por ser servidores de la patria, por haber aportado algo grandioso a la humanidad. Esto por lo menos es lo que se desprende de ese viejo decreto expedido en 1953 por el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines y que dio paso precisamente a la entrega de esta presea, un hecho ocurrido el 3 de enero de esa década de los 50. Por lo tanto, el hecho de que se le otorgue a un personaje vinculado con el envenenamiento de comunidades, golpeador de la libertad de expresión, cuya riqueza está fundada en el daño a la salud de la infancia, precarizador del salario, precarizador de los derechos laborales, pues no parece muy congruente, ni parece que cumpla con los parámetros otorgados y exigidos para darle esa presea. Pero el poder económico busca todas las formas de lavarse el rostro y una de ellas es precisamente colgarse una medalla de esa naturaleza. El apellido Bayeres, totalmente Palacio. Son los dueños de esa serie de tiendas departamentales que siempre han destacado por su clasismo y su racismo. La aseguradora GNP también les pertenece, pero sobre todo las minas Peñoles y Fresnillo. Hay muchas empresas también que van de servicios financieros, emergencias médicas, ganaderías, de toros de lidia, organización de espectáculos taurinos, porque vaya, los Bayeres son pro taurinos. ¿Por qué no me sorprende? Además de que tienen también el control de la operación del agua potable en varios puntos del país. ¿Cómo comenzó esta historia? Comienza con el nombre de Raúl Bayeres, el patriarca. Él comenzó en la minería, comenzó en el comercio. Posteriormente entregó el control de lo que sería más tarde Grupo Val a su hijo Alberto Bayeres. Alberto manejó este imperio hasta pocos meses antes de su muerte, ocurrida en el 2022. Y hablaremos precisamente de él, de este oligarca. Fue un consentido de los distintos mandatarios de este país, sin importar en ningún aspecto si eran priistas, si eran panistas, si era un represor como Gustavo Díaz Ordaz, si era un entreguista o falso demócrata como Vicente Fox Quesada, o si era un criminal como Felipe Calderón Hinojosa. Todos ellos lo apoyaron de una manera decidida para que durante una época incluso fuera considerado el tercer hombre más rico de nuestro país. Hoy la fortuna de los Bayeres fluctúa entre el 4, quinto y sexto lugar al respecto. Y Bayeres entendió muy bien de qué se trataba la política. La compraba, como todo, como la medalla Belisario Domínguez. A Fox le pagó la campaña. Lo mismo pasó con Felipe Calderón Hinojosa. E incluso cuando Margarita Zavala tuvo esta paupérrima idea de crear México Libre, este partido político, también los apoyó. Y todo a cambio de hectáreas. Hectáreas que le permitieran explotar sus minas. Incluso Enrique Peña Nieto, por ejemplo, le abrió el sector energético con sus reformas. Sí, esas reformas tan defendidas por el PAN y por el PRI permitieron la voracidad de este empresario a través de una empresa llamada Petroval, que se asoció con un estadounidense, Feel Good Energy, y consiguió sin competencia el área contractual número 4 de la segunda fase de la Ronda 1, ubicada en la provincia petrolera Cuencas del Sureste. Dicha asignación abarca 58 kilómetros cuadrados e incluye dos campos, Ichalkil y Pococh. Las reservas estimadas de esos dos campos son de 68 millones de barriles de crudo ligero y 92 mil millones de pies cúbicos de gas. Incluso, Bayeres no tuvo ningún empacho en utilizar los fondos de las Afores de GNP para poder, por supuesto, fondear contratos. ¿Y cómo iba a preocuparse si durante el sexenio de Peña Nieto esta aseguradora consiguió más de 10 mil millones de pesos en contratos? Bayeres es conocido, o era conocido más bien dicho, como el Rey de la Plata. El Rey de la Plata porque era el principal productor argentario del mundo. El periodista Arturo Rodríguez de Proceso dio cuenta precisamente que la producción refinada se concentraba principalmente en el complejo Met-Mex Peñoles en Torreón, Coahuila. Y de ahí el periodista nos remite a 1962 y después a 1999 como los años claves para entender la contaminación brutal de ese complejo. Miles de niños, 11,000 niños, poco más de 1,000 mujeres embarazadas, incontables ancianos tenían plomo, cadmio y arsénico en la sangre. Ese tipo de contaminación que afecta a los sistemas endocrino, cardiovascular, respiratorio, inmunológico, neurológico, gastrointestinal, además de piel y riñones, y en casos extremos te lleva, por supuesto, a la muerte. Son varios los trabajos periodísticos y las denuncias de las ONGs en torno a esta contaminación por parte de esta mina del empresario, el empresario de la medalla Belisario Domínguez.
Pero además, Bayeres también se caracterizó por su lucha en contra de los derechos laborales, por ser un precarizador del salario, por ser un perseguidor y cazador de líderes sindicales, lo cual ocurrió en la cervecería Moctezuma, la cual vendió en la década de 1980, para ser exactos en 1985, y en donde atacó directamente a los trabajadores para impedir que pudieran organizarse y pudieran exigirle mejores condiciones de vida. Y lo mismo pasó con la mina de Fresnillo en Caborca, Sonora, en donde a final de cuentas los hostigó y los despidió y los acusó de intentar promover una huelga para afectar la estabilidad laboral. Raúl Balleres, su padre, y el propio Alberto entendieron cuál era el secreto de garantizarse también la lealtad de funcionarios en el gobierno, no solamente a través del dinero, sino a través de la educación. Al más puro estilo de los Legionarios de Cristo de Marcial Maciel, crearon un instituto, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que nació, como nos recuerda el periodista Álvaro Delgado, con el propósito de hacer de la educación superior el motor del cambio industrial y económico de México. Y por esas aulas, por esas sillas, por esos pupitres elegantes, por esas paredes, desfiló toda la camada de políticos neoliberales, algunos de ellos señalados, como dice Delgado, por corrupción y desvío de recursos. De ahí surgió el grupo que dominó la política económica de México desde el sexenio de Salinas de Gortari. Bueno, Pedro Aspe lo recuerda, secretario de Hacienda de Salinas y que fue llegado a mencionar como posible candidato presidencial, era consuegro de Bayeres. Desde el sexenio de Miguel de la Madrid, los secretarios de Hacienda eran egresados del ITAM. Hubo excepciones en el sexenio de Cedillo, el caso de Serra Puche, Guillermo Ortiz y el propio José Ángel Gurría. Con Peña Nieto, un itamita era el vicepresidente de este país, Luis Videgaray. José Antonio Meade Curibreña, quien fuera secretario de Desarrollo Social, lo recuerda. Tanto con Calderón como con Peña era funcionario y fue candidato presidencial priista. Virgilio Andrade, el ridículo que supuestamente investigó la Casa Blanca y que era titular de la función pública. Y cómo olvidar a Emilio Lozoya, que actualmente enfrenta cargos por desvío de recursos en petróleos mexicanos. Y por supuesto Enrique Ochoa, quien fue dirigente nacional del PRI y en su momento director también de la Comisión Federal de Electricidad. En las 3 décadas de dominio itamita de la política económica del sector hacendario, la fortuna de Bayeres creció de manera exponencial. De 1.800 millones de dólares que tenía en 1996, actualmente la fortuna de la familia se estima en 8.1 billones. Le comentábamos hace un momento que Bayeres entendía que había que financiar las campañas políticas para que le entregaran hectáreas. Y así sucedió. Vea qué dato proporciona Arturo Rodríguez. En el sexenio de Adolfo López Mateos, Grupo Peñoles, por cierto, cuando estaba su padre todavía al frente, Raúl Bayeres obtuvo 12.8 hectáreas. Con Díaz Ordaz fueron 28, con Echeverría 344, con López Portillo 3.441, con De la Madrid 2.039, con Salinas 3.818, con Cedillo 38.533, pero con Fox y con Calderón 911.000 y 1 millón respectivamente en concesiones mineras. Peña solo obtuvo o le otorgó 62.339 porque seguramente no le pidió más. Hay un dato que pinta de cuerpo entero a Bayeres. Usted recuerda el encuentro de varios empresarios con Enrique Peña Nieto, en donde le pedían que bajara a José Antonio Meade Curibreña para evitar que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de la República. Bueno, Alberto Bayeres estuvo presente en esa reunión, abogando para beneficiar a Ricardo Anaya. En el libro, el licenciado Jesús Lemus, periodista, denuncia que Bayeres también tuvo una relación muy cercana con Genaro García Luna, fincada en la protección de intereses mutuos. Incluso el texto detalla cómo varios empresarios tenían armado ya un esquema con García Luna para controlar qué empresas se verían beneficiadas de la protección del Estado. De ahí surgió la idea de la AFI. En Los Amos de México se cita una entrevista que dio donde cuenta que en 1967, al heredar intempestivamente las empresas de su padre Raúl Bayeres, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz lo mandó llamar. Ahí el empresario le informó que pensaba mantenerse al frente. El mandatario le deseó éxito y la cercanía entonces con los presidentes se mantuvo desde entonces. No se puede olvidar en la trayectoria de Bayeres, de este oligarca, cómo fue uno de los principales promotores del boicot publicitario en contra de Julio Scherer, en contra de Excelsior. Y todo por encargo de Luis Echeverría Álvarez. Juan Sánchez Navarro, ideólogo empresarial, por cierto, de dicho mandatario, fue parte esencial para que Bayeres firmara la famosa Carta de los Magnates Mexicanos, en la que se reprobaba un supuesto antinacionalismo de Excelsior, entre otras cosas, por considerarlo socializante, enemigo de la empresa privada y del sistema democrático. Bayeres recibió la medalla Belisario Domínguez, pero no fue por sus méritos, sino porque la compró. La necesitaba porque su enorme hipocresía la requería. Los oligarcas quieren ser recordados más allá de su dinero,
Su imperio está basado precisamente en esas triquiñuelas. La ceremonia fue deslucida, operada por el Priam, con Gil Swart como orador, es decir, todo quedó en familia.